Considere la siguiente gráfica referida a una circunferencia de centro A. Aquí tenemos la gráfica. Noten ustedes el centro a la que se refiere. Luego aquí en los datos que están cerca de la figura dice que B es el único punto que comparte la recta BD con la circunferencia. Aquí hay una recta que con este detalle que B es el único punto que comparte, lo que me están confirmando es que esta recta es tangente con la circunferencia. Además tenemos por aquí una recta que es secante, porque aquí está coincidiendo en dos puntos. Y luego dice, además, tome AD igual a X. O sea, este segmento AD lo vamos a llamar o lo vamos a tomar como X. De acuerdo con la información anterior, AB vale 8, BD vale 15. Entonces colocamos los valores. AB vale 8, BD vale 15. Y la pregunta es, entonces, la distancia de A hasta D corresponde a. Y esa distancia de A hasta D es la que me definen por acá como X. Entonces yo tengo que averiguar esto. La figura me ayuda mucho, porque una de las cosas que yo debería de saber es que cuando yo tengo una tangente con el radio, que en este caso AB es un radio, ahí se forman 90 grados. Y fíjense que los 90 grados ya venían desde, desde la figura. No tengo que ponerlo yo, sino que ya viene como parte de la figura. Entonces no es complicado entender que en esta figura yo tengo que trabajar sobre un triángulo rectángulo y lo que hay que averiguar es una hipotenusa. Yo tengo la medida de los dos catetos. Entonces el ejercicio se resuelve por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras decía que hipotenusa al cuadrado es igual cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Pero podemos plantearlo, bueno, Pitágoras, ustedes saben, pueden plantearse de muchas formas y llegar al mismo resultado. Todo depende cómo lo hayan practicado ustedes en sus lecciones. Pero en el caso, digamos, si queremos aprender un método rápido, y por lo general con el teorema de Pitágoras, o averiguamos la hipotenusa, como es en este caso, o averiguamos alguno de los catetos. Entonces vamos a optar por el método rápido y automático de calcular la hipotenusa. Entonces yo debo recordar que cuando yo voy a calcular la medida de la hipotenusa, eso es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos. No importa en qué orden pongan los dos catetos. Por lo general ponemos el cateto mayor de primero. Entonces, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y esto que ustedes tienen que digitar aquí en su calculadora únicamente es esta expresión. Vamos a ver cómo queda. Ok, aquí tenemos la calculadora. Entonces no importa cuál modelo de calculadora Casio tengan ustedes, pueden digitar la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y eso me da un resultado de 17. Y ya tenemos entonces que AD, que está definido como X, equivale a 17, que es esta distancia. Por lo tanto, la respuesta correcta
sería la C. Considere la siguiente representación gráfica en la cual el eje X es tangente en a la circunferencia. Entonces aquí nos están confirmando que el eje X está coincidiendo con un punto, que es el punto A, respecto a la circunferencia C. Tenemos una tangente. Además de esa información, en la figura tenemos esta otra recta que pasa por el centro de la circunferencia. Y aquí tenemos este dato de 9 y este dato de 24. De acuerdo con la información anterior, OB es igual a 17. Entonces coloquen ese valor de OB en la figura. De aquí a aquí es de 17. Entonces, ¿cuál es la medida del radio de la circunferencia? El radio de la circunferencia es el segmento que va desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Pero yo tengo que colocarlo estratégicamente para poder resolver algo particular. Y en este caso y en este tema, cuando estamos trabajando con la tangente y con radios, yo siempre voy a colocar el radio dirigido hacia el punto de tangencia. Y en este caso, yo no voy a pensar en el radio que va de este centro hacia acá, porque no me está sirviendo de mucho para poder resolver, tampoco hacia la izquierda, tampoco hacia abajo. Aquí me conviene trazar ese radio hacia aquí arriba. ¿Por qué? Porque, repito, teóricamente yo debo saber que este radio que voy a averiguar ahorita, le voy a poner R, con el punto de tangencia me va a formar 90 grados. Entonces yo voy a trabajar sobre este triángulo rectángulo que ya tengo resaltado en azul, donde me habían confirmado este dato OB, que es de 17. Yo tengo que averiguar este radio. Solamente me falta tener la exactitud de cuánto es esto. Y aquí tengo 24 y 9. Entonces la medida de este cateto es la diferencia que hay entre 24 y 9. Entonces por ahí se resta. 24 menos 9 es igual a 15. Entonces de ahora en adelante yo voy a trabajar aquí con ese valor de 15. ¿Qué me quedó? Un triángulo rectángulo donde hipotenusa 17, cateto 15 y el radio que tengo que calcular es el otro cateto. Entonces aquí se esperaría que ustedes manejen el teorema de Pitágoras en su forma compacta, en su forma rápida. Y eso sería recordar que cuando yo voy a averiguar el valor del cateto, mi procedimiento del teorema de Pitágoras terminaba en una resta. Y así vamos a tratar de plantearlo. Siempre que aparezca que vamos a averiguar un cateto, entonces recordemos que hay que restar. Y si tuviéramos que averiguar la hipotenusa, deberíamos de sumar. Bueno, pero restar y sumar ¿qué? En este caso, que voy a calcular un cateto, entonces debo recordar lo siguiente. El radio, o en este caso el cateto, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Y venimos a
y digitamos esa expresión, por supuesto después de lo que aparece en el igual, ¿verdad? Vamos a digitar esta parte de acá. Raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado igual 8. Por lo tanto, ese cateto, que es equivalente al radio, en este ejercicio es igual a 8. Mi pregunta era por el radio, quiere decir que ese 8 ya me está dando el resultado definitivo del ejercicio. Entonces recordemos, si lo que tenemos que averiguar es un cateto, entonces yo lo planteo de esta forma en resta. Si tuviera que averiguar yo una hipotenusa, el planteo sería el mismo, solamente que sumando, y aquí lo que irían son los dos catetos. Si ustedes continúan viendo la serie de videos de esta sección, van a encontrar las dos formas. En algún momento hay ejercicios donde se averigua cateto, como en este caso, y en otros donde se averigua una hipotenusa, y ahí van a ver el planteo con la suma.